Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos envía, como siempre, a anunciar y a vivir su evangelio, esa buena noticia para nuestra vida. Y hoy nos acompaña la profecía de Miqueas. Estamos en el capítulo 2, versículos 1 y 3. Así: ay de los que meditan maldades, traman iniquidades en sus camas. Al amanecer las cumplen, porque tienen el poder de hacerlo. Codician los campos y los roban, las casas y se apoderan de ellas. Oprimen al pobre y a su casa, al varón y a sus posesiones. Por eso dice el Señor: mira, yo medito una desgracia contra esa familia. No lograrán apartar el cuello de ella. No podrán caminar erguidos, porque será un tiempo calamitoso. Aquel día entonarán contra ustedes una sátira, cantarán una elegía. Han acabado con ustedes. Vendan la heredad de mi pueblo. Nadie lo impedía. Reparten a extraños nuestra tierra. Nadie les sortea los lotes en la asamblea del Señor. Queridos amigos, aquí Miqueas nos está hablando, como siempre, como ya en estos días hemos visto, tanto Isaías, tanto Oseas, tanto el profeta Amós, con respecto a la justicia social. La justicia social, bien importante la ley que lleva. Algunas veces nosotros pensamos solamente en el pecado individual, yo y Dios. Pero sin embargo, queridos amigos, la ñandella y apoyo a ella siempre está perjudicando a la comunidad, a la iglesia, al atibasú, a la humanidad, al hombre. Entonces, por eso Miqueas vuelve a llamar la atención. Hay de aquellos que meditan maldades, pea lleva, solamente peipotala y bahía, solamente que están tramando cómo robar, cómo saquear a los demás, y apenas amanece y lo cumplen porque tienen el poder. Siempre estaremos mejor ya, pero sin embargo hay tantas situaciones, queridos amigos, que todavía no podemos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide, de acuerdo a sus mandamientos. Todavía seguimos en una gran injusticia social. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.